A partir de ese momento conversamos con el licenciado Juan Antonio Ducré. Él es el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Se suma a la sala Ana Matilde Gómez. También está con nosotros René Quevedo. Y lo primero que quiero preguntarle al señor Juan Antonio Ducré, la situación en la región de Azuero, Chitré específicamente, ya que estuvimos allá el sábado en el recorrido que realizó el señor Ducré, viendo lo que estaba pasando en la potabilizadora. Sin embargo, hasta este momento todavía persiste la situación. Ayer el Ministerio de Salud, hasta donde tengo entendido, tomó algunas muestras de agua en 3 puntos específicos del cauce del río para ver el tema de la contaminación. ¿Qué está pasando en este momento y por qué no hay todavía agua en Chitré? Bueno, ante todo, buenos días Álvaro y a los que nos acompañan en la mañana de hoy. No, efectivamente, y como lo dijimos el sábado, va a ser un proceso que lo vamos haciendo de manera paulatina y con calma porque requiere pruebas de laboratorio y estar seguro de que hay cero presencia de nemátodos en el agua que estamos tratando y mandando a la población. Desde el día sábado restablecimos un 50% del tren de tratamiento, donde tenemos más cuidados en los filtros, que digamos que es la última línea de defensa de una potabilizadora, y el tanque de agua tratada, que es el tanque que está al final de la potabilizadora, que estamos en un proceso de desinfección. Como es un tanque muy grande, se tiene que ponerle un medio desinfectante, botar esa agua, ponerle de nuevo, botar esa agua, y es un proceso que demora su tiempo. Las condiciones meteorológicas también influyen. Tenemos que estar pendientes del agua cruda, de lo que está pasando. Y en Chitré sucede una condición que le estábamos viendo ayer, que parte de la ciudad que se abastece en el acueducto viene directa, o sea, viene directamente a la conexión del tanque, y otra parte de la ciudad sí podemos mandarla por este 50% a través de un bypass que tenemos en la planta. Nosotros lo que sí hemos activado son los sistemas de contingencia, y tenemos cisternas del IDAN apoyando en toda lo que es la región, a hospitales, a la policía, a todo lo que son las instituciones de seguridad que necesitan ese apoyo. Esperamos que en las próximas horas ya estemos restableciendo el suministro normal. Tenemos que recordar, porque no todos han oído lo que ha pasado, o sea, los fenómenos climáticos, la gran cantidad de precipitación de lo que fue la quinta tormenta grande que digamos que pegó este año, paró más de 12 potabilizadoras a nivel nacional, toda la cuenca Pacífico. Durante el fin de semana los ríos estuvieron desbordados, y evidentemente esto trae todo este tipo de riesgos que tienen que ver con nemátodos, o que tienen que ver con todo este tipo de condiciones o riesgos biológicos que se pueden dar y que hay que cuidar. En la potabilizadora, lo que sí es cierto, como lo dijimos el sábado y lo reiteramos, ante cualquier riesgo a la población, nosotros paramos la producción y controlamos la producción o disminuimos la producción. Eso es lo que hemos estado haciendo. También, como dijimos el sábado, esto no es la primera vez que pasa, probablemente no será la última vez que pasa. Son temas que se tienen que ver a futuro, mejorando las capacidades de la potabilizadora. Ya está en licitación pública internacional con respaldo o financiamiento del Banco Interamericano. Primero, las mejoras a esta potabilizadora y la ampliación de la misma. Eso se está dando, la entrega de propuestas debe ser hacia finales de julio de este año. Y luego también hay que, y eso nos alegra, hemos oído al nuevo ministro de Ambiente, y de hecho el actual ministro de Ambiente ya están sobre la cuenca haciendo vigilancia, porque realmente esto está muy ligado hacia la cuenca, hacia las actividades de origen antropogénico agrícola que se realizan en la cuenca, hacia el cuidado y regulación de estas actividades que son importantes para la economía, que son el motor de desarrollo de la región,
pero que tienen que tener obviamente regulaciones, tratamientos y sobre todo también, no menos importante, al cuidado de los bosques de galería, que forman la barrera de defensa natural para cuando se dan estas lluvias, todo ese arrastre de la materia superficial no caiga sobre el río y haga este tipo de concentraciones que de alguna manera pueden afectar la producción. Por último, realmente, como te digo, es cuidar la cuenca y subrayar. Esto no se puede, bajo ningún concepto, echarle la culpa a una actividad agrícola específica o agropecuaria en específico. En realidad es un acumulado de toda la capa superficial de la cuenca después de un verano muy difícil que se ha pegado con una niña que está entrando con mucha fuerza. Entonces, digamos que ha habido un lavado de toda esa materia de manera muy concentrada y entonces pasan estos riesgos, que no solamente pasa en Chitré, pasa en muchas potabilizadoras y de hecho te cuento, nosotros ya tenemos potabilizadoras donde vivimos casi todo el año con este tipo de riesgos y regulamos la producción. Por ejemplo, tú ves que el trapichito, acá rato lo paramos, lo limpiamos la potabilizadora, porque el IDAN, nosotros nunca sacrificamos calidad de agua por cantidad de agua, y la vigilancia es estricta y esperamos que se mantenga así. Sí, yo he estado escuchando en varios medios de comunicación que se habla de el agua de Chitré está contaminada, hay bacterias, hay no sé qué cosas, inventan, y esto alarma a la comunidad. Yo después de la conversación donde usted reafirmó aquello de que el IDAN, si el agua está contaminada, no pone la planta a funcionar y punto. Eso lo dijo usted claramente el día sábado. Pero he seguido oyendo en este tema y esto tiene a la gente asustada actualmente. ¿Cómo está esa situación en este momento, tanto en Chitré como en otros lugares del país, y cómo se controla esto? Pero mira, es importante aclarar y gracias por la pregunta. Una de las primeras, nosotros tenemos, digamos que cuatro vigilancias: agua cruda, procesos de la planta, agua tratada, y algo que es sumamente importante y que lo hacemos en conjunto o en referencia con el MINSA, la vigilancia en los centros de salud, porque cualquier contaminación de una vez se refleja en la condición de los centros de salud, por ejemplo, en la aparición de diarrea o la aparición de vómito. Nosotros vigilamos la estadística diaria por crecimientos atípicos. Y cuando digo atípicos me refiero porque en esta época es típico el crecimiento de diarrea y vómito. Si vimos las precipitaciones, hubieron inundaciones muy grandes en toda la cuenca pacífica del país. Si tú pasabas por Agua Dulce, veías que los ríos se habían desbordado y hay muchas comunidades que están fuera de lo que es el acueducto o de la potabilizadora del IDAN. Esa potabilizadora le da agua como a 60.000 personas, pero hay muchos, lo que llamamos en el interior los campos, que tienen pozos superficiales, que tienen otro tipo de fuentes y que se pueden ver también afectados con el mismo fenómeno y que sí puede dar un resultado al final de una estadística en crecimiento en los centros de salud. Esto es, digamos que es una realidad normal y si hubiera algo en el agua de la potabilizadora sería un crecimiento muy abrupto. Estarían, digamos que los centros de salud llenos de personas. Afortunadamente eso no es así. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Nosotros, ante cualquier riesgo, vigilancia de la mano del rector, que es el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Ambiente para vigilar la cuenca. La potabilizadora de Chitré está trabajando dando agua. Yo tuve el sábado, bebí agua del acueducto como siempre lo hago. Todavía hoy es martes, no ha pasado nada. Y seguimos en eso. O sea, hay una aseguranza de que el agua está en condiciones. Los que tienen, hay que también recordar, como dijimos el sábado, que hay partes del acueducto de Chitré que se alimentan de pozos y los pozos están funcionando perfectamente. Es agua subterránea filtrada por la tierra. Lo que sí tenemos en este momento es la deficiencia de la cantidad de agua
en un porcentaje de la ciudad que está siendo afectado y que se debe recuperar una vez que las condiciones del clima se estabilicen y que recuperemos la calidad de agua para asegurar el 100% de agua que mandamos a la población. Eso esperamos que pase en las siguientes horas, dependiendo de lo que los exámenes de laboratorio nos vayan diciendo. Ok. Sí, ingeniero, Lisbeca. ante cualquier riesgo, usted habla de vigilancia permanente. ¿Tienen capacidad de reacción inmediata ante este tipo de riesgos? Es que todas las potabilizadoras del IDAN tienen laboratorios y tienen protocolos que siguen, o sea, nosotros estamos vigilando permanentemente con los laboratorios del IDAN todo el agua que despachamos. Y eso se basa en la norma y está establecido en la norma que regula el agua potable. Nosotros en ningún momento podemos mandar agua que no cumpla con la norma de agua potable, que es la norma Copanic 39-2000, que es la que regula todo, las 23, perdón, la norma 23, 395 del 99, que es el reglamento técnico que establece el agua potable. Siempre me gusta decir, la diferencia entre el agua para consumo humano, apta para consumo humano, que es la que usted encuentra en un acueducto rural, donde usted saca un agua de un pozo, le pone un clorador y la despacha, la norma Copanic establece que el agua que despacha el IDAN, que es agua potable, es agua apta para consumo humano, que cumple con esa norma. Y esa norma efectivamente reglamenta los laboratorios, reglamenta, digamos que los factores de tolerancia que puede tener esa agua, porque toda agua tiene materia viva. O sea, toda agua, la única agua que no tiene nada es el agua destilada y usted no la podría beber porque le haría daño a la salud. Entonces, toda agua puede tener presencia de químicos, puede tener presencia de elementos biológicos, puede tener presencia de bacterias, y para eso son los sistemas de tratamiento. Primero que todo, para lo que es la parte organoléptica y la calidad, que es retirar todo lo que es la tierra disuelta a través de lo que es la floculación y la sedimentación, después los filtros que se utilizan precisamente para este tipo de elementos que estamos hablando, como los nematodos, y luego lo que es la parte de bacterias se mata a través del cloro o se trata a través del cloro, donde el cloro mantiene una presencia inclusive a lo largo de la red, que es el cloro residual, el cual estamos vigilando a lo largo de la red. En los centros de salud, normalmente del MINSA, también hay gente permanentemente tomando muestras de agua, vigilando la presencia de cloro residual, porque al final la vigilancia de todo lo que es el sistema de agua es un elemento de salud y eso se hace como norma en todas las ciudades de Panamá y en todos los lugares donde el IDAN tiene acueducto. Siempre que hablamos, voy con Ana Matilde Gómez, siempre que hablamos de agua, el agua también toca el canal de Panamá, pero nunca hablamos de agua del canal con el director del IDAN. Y me gustaría preguntar, ¿cómo lograr en Panamá el equilibrio? Y si se puede lograr, porque siempre se habla de que Panamá es un país bendecido, rico en agua, pero en esta vuelta hemos tenido problemas con el agua en este último año, tanto para consumo humano como para el canal de Panamá. ¿Cómo lograr el equilibrio? ¿Qué tenemos que hacer para lograr ese equilibrio? Hay quienes dicen que Río Indio es la opción y que Gatún dejarla para consumo humano. ¿Qué piensa Juan Antonio Ducré de esto? Mira, lo importante del canal de Panamá es que todos tenemos que estar de acuerdo en dos cosas fundamentales. Uno, que es el motor de nuestra economía. Nosotros somos un país que gira alrededor de la posición geográfica y su mayor activo se llama Canal de Panamá. El otro tema que tenemos que estar de acuerdo con que el canal en este momento necesita lograr algún elemento que le dé sostenibilidad hídrica a la operación del canal y a largo plazo pueda también darle sostenibilidad al agua para consumo humano. Yo creo que son elementos en los que estamos de acuerdo y siempre tendremos que estar de acuerdo. Lo que sí es un tema que hay que tratar son las soluciones. ¿Cómo vamos a solucionar el problema? Sin entrar mucho en detalle en el origen del problema. Hay una realidad también que es evidente.
Por ejemplo, el año niño este que acaba de pasar no ha sido más duro que el año niño 2019 o el año niño 2016, que fue cuando se abrió el canal de Panamá. De hecho, han habido años niños anteriores a eso mayores. El canal pasa la misma cantidad de barcos todos los días, pero este año, debido a el año niño, hubo necesidad de disminuir la cantidad de tránsito. Eso es una correlación directa al consumo de agua del canal ampliado, el cual, como te digo, es motor de la economía y ha sido la mejor decisión nacional de Estado que se ha tomado, pero que evidentemente consume una cantidad de agua que no es sostenible durante los años niños para mantener el nivel de tránsito. Esa es una conclusión que no tiene realmente mucha discusión y que no se debe llevar a que el problema del canal es que el IDAN tiene mucha fuga, o que el problema del canal es que el IDAN le está sacando mucha agua al canal, o que las proporciones no son ni siquiera comparables. El canal evapora el doble del agua de lo que el IDAN le saca. El IDAN tiene 30 años de tener las mismas potabilizadoras sacando la misma cantidad de agua de los lagos. O sea, el IDAN no hay manera de que pueda en este momento estar sacando más agua. Yo considero que para resolver un problema primero hay que diagnosticarlo bien, determinar qué se tiene, y el canal necesita nuevas fuentes de agua hídrica. Lo que es el río Indio es una solución, está marcado así en el estudio que hizo el cuerpo de ingenieros para que tengamos una proporción. El lago Gatún mide 440 kilómetros de espejo de agua, el lago Alajuela mide 40 kilómetros de espejo de agua. El Indio es un lago como el lago Alajuela, el que se está planteando, que no es un lago del tamaño del Gatún, es un lago del tamaño de la Alajuela, que puede dar sostenibilidad. Pero aquí hay un elemento. Eso se hizo en el tiempo, o sea, cuando se hizo la ampliación del canal, fue un proyecto donde canal, gobierno y sociedad nos pusimos de acuerdo, fuimos a un referéndum, hicimos la ampliación del canal y fue una decisión de todos los panameños. El tema de Río Indio tiene algunos retos que hay que analizar. Lo primero son los retos legales, que el límite de la cuenca hay que moverlo, pero eso no es cuestión de mandarle una nota al Ejecutivo y mover la cuenca, y tiene que ir a la Asamblea también. Pero luego hay una ley que prohíbe los embalses para el uso del canal ampliado. Eso es un tema que también hay que tratar. Y luego hay que tratar el tema social. Pueden ser unos 2.000 afectados, pero realmente esos 2.000 afectados tienen que ser realmente consensuados y tienen que ser de alguna manera manejados para que no 2.000 personas no se vean afectadas a costa del resto del país. Hay métodos para hacerlo, eso se puede hacer con respeto. Por supuesto, el ambiente es un elemento importante que se tendrá que tomar en cuenta. Y yo creo que como panameños tenemos que caminar en esa ruta. No se vale echarle la culpa al IDAN o echarle la culpa a la gente que se está bebiendo el agua, porque en la Constitución dice que la prioridad del agua es el consumo humano. Se vale que ojalá con este nuevo gobierno la ACP y la sociedad hagan ese consenso y busquemos la solución, ya sea Río Indio, ya sea Bayano. Lo que sí es cierto, Álvaro, es que por el otro lado o de manera aparte, el IDAN sí está trabajando para lo que es la potabilizadora de Bayano, que no es lo mismo que traer agua cruda del Bayano para el canal, sino construir una potabilizadora de Bayano para quitarle la presión extractiva al agua Alajuela, o sea, sacarle un poco menos de agua al canal de Panamá, hacer que la ciudad crezca hacia el este con un poco más de orden y poder tener una solución alterna para que la ciudad tenga más robustez. Hay un tema que tiene que ver con la planificación de agua y la competitividad de las ciudades y el país. Y lo he puesto de ejemplo. La matriz eléctrica, por ejemplo, tiene un 200% de oferta contra la demanda. En el caso del agua, la red de agua tiene dos grandes problemas. En el oeste ya tenemos un déficit como de un 5%, pero es demasiado. Y en la ciudad de Panamá vive al límite. No tenemos una sobreoferta para poder manejar cosas como la que estamos viendo en Chitré, que si se subió la turbidez, falla, que si se va la luz, o sea, que si el canal baja el nivel del agua a la Alajuela, se quedan los puntos altos de la ciudad sin agua. O sea,
Tenemos que invertir porque tenemos que entender que el agua primeramente es un elemento para que las ciudades y el país sea competitivo. Pero lo último y no menos importante, probablemente más importante, para que el acceso al agua sea equitativo. Entonces, la siguiente fase es invertir en redes de agua potable, porque las garzas de Pacora, gran parte de Chilibre, el norte de la ciudad, Arraiján, Urunga, Veracruz, Capira, Villa Rosario, son miles y miles de personas que no tienen redes o no tienen redes adecuadas de acueductos y que es un pasivo del Estado. Nosotros tenemos 20 años de estar construyendo redes sanitarias de alcantarillado y ha sido una gran inversión y una gran decisión. Pero pregúntame cuántas redes nuevas de acueductos hemos construido para todas esas periferias rurales como Chilibre, como Chorrera, donde la gente había una tubería de 3/4 que se alimentaban 20 casas, ahora hay 300. Y esa gente no tiene un buen servicio de agua potable. Entonces, hay que caminar hacia eso. La buena noticia es que en el plan maestro y esto que hemos hecho durante los 2 años, hemos hecho dos cosas fundamentales. Primero, arrancar la construcción de redes, no es una idea. Estamos haciendo 60 kilómetros en Chilibre, estamos haciendo Cunanega, vamos por arrancar Primavera y Santa Cruz, que son dos acueductos rurales que están muy cerquita aquí de la ciudad al lado, pero hacen falta 1.500 kilómetros, Álvaro, para todo lo que es el eje transísmico. Y hace falta por lo menos 2.500 kilómetros a nivel nacional, porque esto es una situación que se repite en las lomas, en Chiriquí, periferia de Santiago, muchas partes de Chitré. Entonces, requerimos invertir en agua y al final esto termina en eso, en invertir en agua. La pregunta es cuánto hemos invertido en agua. Un país que se gasta 3.000 millones en metro todos los años, un país que estamos por construir un puente de 4.000 millones, un país donde en el MOP tienes 850 millones de presupuesto anual, un país que subsidiamos la electricidad con 350 millones al año y al agua nunca le hemos dado más de 200 millones de dólares al año. Han habido planes, sí, en el gobierno de Varela se propuso invertir en el IDAN 2.500 millones, bueno, no llegaron ni 800. Este gobierno va a terminar con 1.000 millones, la inversión histórica más grande que se ha hecho en el IDAN, en el presupuesto de inversión. Pero si tú me preguntas, debió ser 2.500 millones. O sea, la brecha sigue creciendo. Mientras estamos hablando, la brecha sigue creciendo. Para cerrarla, hay que hacer una gran inversión en este quinquenio. Sí se está dejando muy estructurado, muy bien planificado. Ojalá el siguiente gobierno vea muy bien los planes y los siga, porque nosotros al final, Álvaro, lo que hemos logrado en solo 3 años fue solamente seguir lo que los otros gobiernos habían iniciado. Nosotros realmente hemos seguido una secuencia con mucha responsabilidad de todo lo planificado. Y si se sigue esa ruta, créeme que en 24 meses a 30 meses va a haber una gran diferencia, no solo en la producción, lo más importante, en la distribución y el acceso al agua a nivel nacional. Ana Matilde Gómez. Gracias, Álvaro. Buenos días. Juancho, ¿cómo estás? Bien, bien. La conclusión, un poquito la conclusión es que lo que está ocurriendo con 13, 15 potabilizadoras a nivel nacional es inevitable. Esa sería la conclusión. Esto es recurrente y es inevitable. No, Pero no, un no, poquito, no, eso no. o sea, que esto que está ocurriendo ahora es algo que se espera que pase cuando ocurren los fenómenos como los que están ocurriendo, todo lo que tú acabas de explicar. No, Y no. sí, la conclusión también es que aunque haya turbiedad en el agua, cuando se sigue abasteciendo es porque esa agua está comprobada o está verificada que es apta para el consumo, aunque uno le vea ciertos cambios. Esas serían dos conclusiones de lo que tú has No, no, dicho. no, 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 para nada. La conclusión es que vivimos en un país tropical, Ana Matilde, y que el cambio climático, lo que presenta o el reto que presenta el cambio climático es que si tú ves la estadística en Panamá de los últimos 30 años, 40 o 50 si lo quieres ver, yo tengo la precipitación de 1950 para acá, prácticamente llueve lo mismo. O sea, no hay una varianza en cantidad de metros cúbicos al año que le caen al país. El cambio climático lo que te está marcando es estacionalidad, es más fuerte. Entonces tú tienes que invertir. La conclusión es que además de lo que te acabo de decir, cantidad y redes para distribución, sí hay que hacer una inversión y gracias por llamar la atención hacia eso en resiliencia, lo que llamamos resiliencia, mejorar las tomas, mejorar los procesos,
te lo voy a poner de esta manera. Y te digo, de las 12 potabilizadoras, muchas paran por 1 hora, tú dejas que el río baje, porque los ríos siempre van a crecer, y vuelves y restableces el suministro. Eso es parte del clima. Esto es un país tropical. Pasa aquí, pasa en Chile, pasa en Estados Unidos. Eso es normal en la operación. Sin embargo, por ejemplo, Chitré, tenemos 2 años de estar peleando esa ampliación y la mejora. Si Chitré hubiera estado ampliada y hubiera tenido, en vez de la capacidad que tiene, que está en déficit con la demanda, hubiera tenido un 150% de capacidad, pasa exactamente lo mismo, pero adicional tenemos, por ejemplo, otros métodos más modernos como ozono para desinfectar, carbón activado en la toma para poder manejar mejor Eso no lo ciertos. tenemos ahora. Eso no lo tenemos. Eso está en el pliego, Ana Matilde. Tenemos 3 años de estarlo tratando de licitar. ¿Ves? Y lo peor es que estábamos licitando y aquí la gente lo que estaba era criticando si la licitación iba a ser en transición o no. Porque ese es el país que tenemos. ¿Me explico? O sea, licitar un proyecto de esto es fundamental. Tener la ciudad con Pero no era la Gamboa. gente, si era, pero oye, Juancho, pero fue el mismo Ministerio de Economía y Finanzas el que dijo, paren todas las licitaciones, no hay prioridades, no hay cosas que No, pero me no se refiero necesitan. a, sí, pero salieron noticias sobre eso. Igual la licitación no se iba a hacer en este mes y teníamos que pasarla para el siguiente mes. Pero lo que te quiero decir es que si esta ciudad, Panamá, vamos ahora a Panamá, tuviera Gamboa, que está desde el 2017, Ana Matilde, pero un proyecto de 220 millones, si tú le das 20 millones de presupuesto al año, ¿en cuánto tiempo lo vas a terminar? En 12 años. Entonces, si no le dimos los presupuestos, ni le buscamos un financiamiento a Gamboa o a Raiján o a la que sea, ¿En no se qué día que termina. se lo dieran? Porque este gobierno trabajó con una Eso tiene mayoría que preguntárselo parlamentaria. eso tiene que preguntárselo al Ministerio de Economía y Finanzas, porque nosotros tenemos 3 años de estar en ese proceso. Y la responsabilidad de conseguir esos fondos es del Ministerio de Economía y Finanzas, porque los proyectos se licitaron en base a inversión Pero, pública del Estado. sí, pero tú Ahora, y yo sabemos que las y con prioridades, esto, pero tú y yo sabemos que la priorización de la repartición del presupuesto no depende del ministro de Economía y Finanzas, depende de la visión de un presidente, porque cuando no, se define la hoja de ruta de cómo se va a dirigir el gobierno, ahí es donde se dice cuánto va para un lado y yo, cuánto para el otro. El MEF Yo lo que ahí, hace, yo ahí sí quiero decirte, y no, porque no quiero que suene ahora que estoy en contra del gobierno. Hubieron atenuantes, como la pandemia, como las protestas, como lo del combustible, como la guerra, todo eso es un atenuante. Lo que sí te tengo que decir que, y eso los que trabajan en gobierno me lo van a entender, y el presupuesto del Estado, el IDAN lo solicita, el de inversión, y el Ministerio de Economía y Finanzas es el que hace el recomendado. ¿Me explico? Después se aprueba y después camina. Yo, las razones por qué no se dieron no te las estoy explicando. Lo que te estoy explicando con transparencia es que no se dieron los recursos necesarios para terminar los problemas, las potabilizadoras a tiempo. Pero lo que quiero llegar es que si esta ciudad tuviera Gamboa, que son 60 millones de galones, y tuviera Chilibre, si yo tengo un daño en una bomba de Chilibre, o si el nivel del lago me lo baja, como ya van 2 veces que la CP lo ha bajado, por debajo de los 210 pies, las partes altas de la ciudad no se quedan sin agua. Y la ciudad sigue siendo competitiva y damos mejor servicio. Por eso es importante arrancar ya Bayano, porque además el agua tiene un componente que se planea a 20 años. Por ejemplo, en el oeste, vámonos al oeste, a Raiján pasa son compatibles, se puede al mismo tiempo iniciar lo que haya que hacer para Río Indio y arrancar Bayano. es que no son excluyentes, porque además Río Indio es un tema que tiene que ver más con la CP. Río Con el Indio canal es un Bayano tema de agua de potable. barcos No y más. Bayano es un tema del IDAN que va a ayudar al canal. Lo que sí te digo es que toda la planificación y el plan maestro que está dejando el IDAN toma en cuenta el canal, toma en cuenta es más, está hasta en tránsito. Nosotros hablamos que estas potabilizadoras son tantos tránsitos equivalentes, porque somos un solo país. No podemos tener una disyuntiva, como por ejemplo yo he oído ex director, administradores del canal diciendo que el problema de los barcos es que el IDAN tiene mucha fuga. Eso no solamente está alejado del canal, sino que no contribuye a una solución integral, porque es la misma cuenca y es la misma prioridad.
En el caso del oeste, Ana Matilde, como te digo, si tuviéramos a Arraiján, que se licitó en el 2017, no hubiera la brecha y la confrontación que tenemos día a día en este momento. Bacamonte, gran parte del área de Arraiján, hay una bomba afectada por un suministro eléctrico que es no voy a hacer un juicio de valor, pero todos sabemos cómo es la calidad eléctrica en el oeste y en muchas partes del país. Entonces, Laguna Alta, que es una planta privada, tiene una bomba afectada, y entonces yo tengo problemas. Si yo tuviera Arraiján, tuviera sobre oferta. Nosotros, el IDAN, hace más de 10 años pidió la ampliación de Mendoza. No es hasta ahora, con la administración de Catín Vázquez, es que se acepta por parte del canal que estaba en el contrato del IDAN con la CP, la ampliación de Mendoza para subirla a 40 a 60 millones. Porque yo creo que a veces no se entiende que la producción de agua no es que si tú tienes 60 millones vas a gastar los 60 millones, como andan vendiendo algunos por ahí, sino que vas a tener una capacidad para poder manejar fallas, para dar competitividad, para asegurar después que en la red haya un acceso equitativo para todos los panameños. Hemos avanzado mucho, Ana Matilde. O sea, Arraiján no se ha parado, Cuando tú Sabanitas dices, está por terminar. una pregunta, cuando tú dices que has avanzado mucho, enseguida me viene esta pregunta. ¿Qué de lo mal que tú encontraste tú dirías que dejas resuelto? Si hay algo que tú puedes decir, esto queda resuelto con la poquita plata que ya has explicado que has recibido, ¿qué de Bueno, lo que encontraste mal? primero que los proyectos importantes como el de Arraiján y Sabanita no se pararon, se avanzaron. Con la poquita plata y no se abandonaron, se avanzaron. El IDAN, si tú, y me gustaría invitarte, tú lo ves por dentro, el IDAN es otra cosa. El IDAN, o sea, el proceso de transformación digital, yo te llevo a Chilibre, es una planta de primer mundo. O sea, con escadas, con controles, con mantenimiento, Ana Matilde. O sea, tú has visto que en los últimos, o sea, primero para mí es un síntoma de que algo se ha avanzado, que viste que pasaron las elecciones y no hubieron grandes protestas por agua. ¿Por qué? Cada vez que se dañaba una bomba yo tenía el repuesto, tenemos una dirección de mantenimiento nueva, tenemos planes de mantenimiento. Yo te llevo ahora a ver las estaciones de bombeo, todas están con telemetría, midiendo vibraciones en las bombas, videovigilancia en todas las instalaciones del IDAN para asegurar la seguridad, los tanques pintados, o sea, la marca, la atención al cliente, la parte comercial. Ahorita mismo, si tú me dejas de pagar 2 meses, créeme que te van a cortar el agua. Créeme que te la están midiendo. Créeme que te puedes entrar a la página del Banco General y buscar un botoncito y ahí te va a aparecer tu saldo y no va a tener errores. O sea, esto es otra institución que todavía le falta porque es un proceso, no es un hito. Pero el IDAN que estamos dejando es un IDAN que es una institución pública de servicio público. No, el IDAN no debe ser una autoridad, un ministerio. El IDAN es una empresa de servicio. O sea que ya esa expresión de que el IDAN está politizado y el problema es, todo eso ya se superó. Y tú dirías que frente a un gobierno que inicia gestión, que tiene un evidente y directo corte empresarial, no hay nada que justificara decir que hay que privatizar el IDAN. Para nada. De hecho, yo te hago una pregunta, ¿qué tal nos ha ido con las empresas privadas que manejan la electricidad? Fatal Entonces, con todo lo que se ha. bueno, Pero eso ha sido falta del gobierno y de los reguladores. El y error de créeme que yo te muestro mi estadística de falla, mi estadística de discontinuidad, y primero el 40% me la causan las empresas eléctricas, no la causa el mismo IDAN. O sea, mis fallas porque se me dañó una bomba y no tenía el repuesto son bajísimas. A mí, yo sí me afecta el clima, eso sí me está afectando, pero como te digo, un país tropical. Pero el tema del clima, lo que uno se pregunta es, a ver, el calentamiento global sigue en aumento, ¿verdad? Las temperaturas siguen en aumento. Las manifestaciones del cambio climático, eso de lluvias cada vez más intensas, sequía más prolongada, que tú explicaste, afectan las tomas de agua, ¿verdad? Porque entonces hay mayor deslave, turbiedad, todo lo que sea cuando viene esa lluvia muy, muy intensa, aunque son más cortas. Pero entonces, ¿qué hacemos si eso no va para mejor, eso va para peor? Dos cosas, robustecer la matriz de agua, por ejemplo, traer agua de Bayano, porque si algo pasa en el Gatún, tú traes agua de Bayano, pero en cantidad suficiente. Insisto, en la electricidad, nosotros en la matriz eléctrica no tenemos un problema de producción, de generación, porque tenemos un 200% de la demanda en la oferta.
Entonces, en el agua, proporciones guardadas, se tiene que robustecer eso, adecuar las tomas para el cambio climático. Mira, en el IDAM vamos a hacer una inversión en la toma de Chilibre con unas bombas flotantes para que mientras entra Gamboa, si el nivel del lago baja, mantener la producción y que los puntos altos de la ciudad se mantengan. Eso se está haciendo. O sea, no son planes. Son muchas cosas, Ana Matilde, que tenemos que hacer en el interior, desarenadores para las tomas, o sea, robustecer. Pero al final, cuando tú tienes una matriz y tienes extra capacidad, si algo te falla, el otro lo suple. Por eso es que los tres elementos del riesgo se llaman redundancia, se llaman resiliencia y se llama contingencia. La resiliencia es tu capacidad de pararte rápidamente ante un impacto, porque lo único que sí te puedo decir es que impactos hay y van a seguir habiendo. Tenemos que prepararnos y eso es parte del plan. El plan es prepararte al cambio climático, la prioridad mayor, el acceso al agua, que hay una brecha que crece y crece y crece. Mira, más de 100.000 personas que son orgánicas o informales o invasiones, si lo quieres decir así, hicieron entre el 2019 y el 2023, durante la pandemia. 100.000 personas. Ana Matilde, hay 300.000 personas que no tienen una red adecuada, que no tienen acceso al agua. Entonces, ahí debe haber una prioridad y por supuesto, no menos importante, lo que te digo, terminar los grandes proyectos, que te digo, en 3 años nosotros hicimos la gestión, estructuramos los financiamientos, falta una decisión del Ministerio de Economía y Finanzas que esperemos que la siguiente gestión lo analice y tome la decisión para terminar esos proyectos. La siguiente gestión, tu reemplazo no ha sido designado No, la todavía. siguiente gestión del MEF. Ah, la del MEF, tú dices por Acuérdate que los contratos grandes Claro. de inversión del IDAN Bueno, se hacen. pero también va a depender de que quien llegue a ocupar la posición donde tú estás no cambie las prioridades y el rumbo que se lleva. La pregunta Listo. que yo tengo es que el IDAN es una de las instituciones que no se ha designado, ¿verdad? Una transición que le No, va porque muy el poco. IDAN, al igual que y qué buena la pregunta, el IDAN, al igual que la Caja del Seguro Social o los bomberos, son instituciones autónomas. O sea, acuérdate que tú tienes el Ah, por gobierno la junta central. directiva. Sí, 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 sí. Exacto, tú tienes el gobierno central, después tienes el sector público no financiero, donde están las Sí, entidades autónomas. En el sí, sí. caso del IDAN, Bomberos y Caja del Seguro Social, es un concurso público, donde la gente se hace un anuncio en los periódicos, presentan currículum, la junta directiva escoge una terna, la terna se manda a la presidencia, el presidente designa, la asamblea rectifica, toma posesión. Eso más o menos toma hasta septiembre. Más o menos, si se hace, digamos que en tiempo, si no hay ningún atraso en la terna o quién sabe qué. Obviamente nosotros tenemos que estar en el puesto hasta que eso pase y lo hacemos con el mayor gusto y vocación porque por eso estamos aquí. ¿Quién Nosotros preside la realmente, junta directiva? ¿Quién se preside? Es el Salud, ministro de Salud. ¿Quién preside la junta? la Junta Directiva del IDAN tiene una facultad de que el presidente se elige por votación. En este momento es el representante de la Asociación de Inmuebles de Panamá, Sí. que es Toño Díaz. Tiene muchos años de estar en la Junta Directiva y realmente tiene mucha experiencia. Tengo que comentarte, yo he estado en varias juntas directivas, como tú sabes, en Tocumen, Registro Público, el Metro, Bomberos, APD, y de verdad, sector público y privado, la junta directiva del IDAN es una junta muy bien estructurada, que funciona de una manera institucional muy bien. Yo te diría que yo he visto muchas juntas directivas funcionar y la junta directiva del IDAN es realmente una junta bien estructurada. Eso no quiere decir que el IDAN no necesite una revisión de su gobernanza y de su estructura, pero el IDAN lo primero que necesita y es que lo que esperamos dejar casi listo y en camino es que el IDAN funcione como una empresa pública de A servicio eso iba. eficiente y que cumpla con las expectativas de sus clientes. A eso iba precisamente, señor Ducré. Aquí se habló en un momento de la creación de la Autoridad del Agua, precisamente en un gobierno de cambio democrático entre el 2009 y el 2014. Eso al final no llegó a nada. ¿Cuál cree usted que debe ser la estructura, la forma como se debe gerenciar el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, ya que hablar aquí de privatización
Eso es prácticamente palabra sucia para los panameños. Entonces, ¿cómo hacer para que el IDAN realmente sea rentable, para que el IDAN funcione como debe ser? ¿Qué sugiere usted, que ha estado en 2 ocasiones dirigiendo esta institución? Mira, te tengo que decir que nosotros, parte de lo que estamos desarrollando, además de los avances físicos, la transformación digital, en este tema de planificación son 3 elementos. El primer elemento es el plan maestro de agua, que es las ciudades, cómo se abastecen, cuántas redes necesitan, cuántas potabilizadoras hay, cuántas más hay que hacer a futuro. Ese es un plan, es un elemento de planificación que está hecho inclusive por quinquenio. ¿Qué se debe hacer en este quinquenio que inicia? ¿Qué se debe hacer en el siguiente quinquenio? Para que la ciudad vaya creciendo, y eso se toma en cuenta la estadística, los censos. El plan del cuerpo de ingenieros está totalmente integrado. Por eso nos demoramos un poco, porque esperamos. Recuerden que el canal demoró 3 años en hacer el plan con el cuerpo de ingeniero. Bueno, eso esperamos para integrarlo en el plan. Así que todo lo que es la planificación de crecimiento de físico del agua está. Luego tenemos un plan de negocio, donde ese plan de negocio está una estructura que se va a plantear o se va a aconsejar a la siguiente administración. Tiene un elemento tarifario que es fundamental para la sostenibilidad y sobre todo para ir hacia el ahorro del agua. Y luego tiene un tema con recursos humanos, toda esa reestructuración de recursos humanos para hacer un IDAN más moderno, con gente más capacitada, evitar la politización que Ana Matilde, yo no te voy a decir que el IDAN no se haya politizado en varias gestiones, y eso tenemos que blindarlo hacia futuro, ¿ve? Y eso es importante, porque el IDAN al final es una empresa pública de servicio de agua. Todas las ciudades del mundo manejan su agua a través de empresas de agua. No lo manejan a través de autoridades, no lo manejan a través del ministerio, porque eso no va a resolver el problema. El IDAN la función del IDAN es sencilla, que usted en su casa, si es cliente del IDAN, no es si no es cliente, si es cliente del IDAN, abra la pluma, salga agua, y la función del IDAN es medirle, cobrarla, cortarla si no le paga, y asegurar que eso sea así 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Se puede dividir el IDAN en varias empresas públicas para que atiendan regiones, Panamá Metro, Panamá Oeste, provincias centrales, porque lo que sí es cierto es que esta empresa ya centralizada no podría dar un mejor servicio si la divides en varias empresas. Te pongo un ejemplo, que a lo mejor no es muy buen ejemplo, pero la electricidad se dividió en 2. ¿Ves? Tú tienes ENSA y tienes Naturgy, pero imagínate que todo el país fuera una sola empresa y que esa empresa fuera mala. Entonces es una manera de dividir el riesgo. El tema de la autoridad es una buena idea, pero al nivel del rector, a nivel de una institución. Tú puedes tener alternativas institucionales, por ejemplo, el Ministerio de Agua y Ambiente, en muchos países existe dentro del Ministerio de Ambiente un viceministerio de agua. Tú puedes crear una autoridad que vea todo lo que es la inversión del Estado para cerrar la brecha social que está relacionada al agua. Por ejemplo, hacer estas redes que te estoy diciendo, saneamiento, lo que hace CONADE, acueductos rurales, que son responsabilidades más del gobierno central. Eso sí, que son más que todo inversión pura y dura. Eso sí lo puedes poner en una sola empresa que además planifique y que sirva de rector del sector. Pero es una figura institucional aparte. La producción, distribución, comercialización del agua y el tratamiento en todas las ciudades competitivas del mundo se hace a través de empresas. Pueden ser privadas, pueden ser públicas, pueden ser mixtas. Ese es el modelo. Si tú me preguntas, yo no veo ningún problema a que siga siendo pública. Tú tienes empresas públicas de Medellín, Acueductos de Bogotá. Hay muchos ejemplos de empresas públicas que funcionan. Lo único que la gobernanza tiene que blindar, que no se politice y que tenga los presupuestos de inversión de lo que le toca al Estado muy bien establecido y que tenga una planificación a largo plazo. Mira, eso lo estamos dejando. Falta la voluntad, y lo que sí es que el mensaje que hemos oído, que nada más lo hemos oído, del nuevo gobierno es que el agua va a ser una prioridad. Eso se va a demostrar en continuar con una planificación adecuada, pero se va a demostrar
poniendo los presupuestos necesarios para cerrar esa brecha. Si los presupuestos no se ven en el 2025, entonces difícilmente podrían cumplir esa promesa de que el agua es una prioridad. Bueno. Eso inclusive lo vamos a dejar estructurado y con mucho gusto. Hay una visión, que vengan con una visión de que agua, ambiente y salud son temas que no son separables. O sea, agua, ambiente y salud es una sola visión. Bueno, total. Gracias, Juan Antonio Ducré, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Saludos a Ana Matilde, licenciado Vaccaro y Álvaro. Gracias. Vamos al cambio. Regresamos con Eduardo Vaccaro. René Quevedo está con nosotros. Ana Matilde Gómez, Lifeica y este servidor. Decía René Quevedo, confianza es un sentimiento. Chenchen es un hecho. Vamos a ver qué dice Eduardo Vaccaro y René Quevedo de este tema, ya que hay una especie de contención del consumo para algunos empresarios en este país. Regresamos. En un momento regresamos con Noticias en 180 minutos.